Bienvenidos a Diálogos Plaintree, donde conversamos con los protagonistas de la atención centrada en la persona, entre ellos líderes y directivos de organizaciones de salud, personal de atención médica y, por supuesto, pacientes y sus familiares. Plaintree ha construido sus principios regidores tras décadas de escuchar las voces de los pacientes, pacientes de diferentes edades, con distintos trasfondos culturales y socioeconómicos, de distintos países, quienes enfrentan diversas situaciones de salud y aún así sus necesidades en cuanto al trato que quisieran recibir en su condición vulnerable son muy similares. En Plaintree, justo una de las maneras de escuchar y recoger sus opiniones, preferencias y necesidades de manera cualitativa es a través de las entrevistas, donde pueden expresarse libremente y se sienten vistos y tomados en cuenta. Hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con Luis Miguel Rodríguez, quien nos comparte aquellos detalles que hacen una diferencia en su experiencia como paciente y la pueden hacer memorable, para bien o para mal, así como la importancia del equipo médico. Y no nos estamos refiriendo necesariamente a aparatos de vanguardia, sino a las personas que cuidan a otras personas para hacer que un hospital o un centro médico sea recomendable. Los invitamos a escuchar este interesante diálogo donde se resalta el valor del toque humano en la atención centrada en la persona. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Luis Miguel. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Diálogos Plaintree. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que has tenido la experiencia de ser paciente, que en diversas ocasiones has estado hospitalizado y, y bueno, además en distintos hospitales privados de la Ciudad de México. Entonces, pues quizás eso ha dado un panorama más amplio como para poder compartirnos tu experiencia. Y me gustaría empezar por preguntarte qué tipo de detalles hacen una diferencia en tu experiencia cuando recibes atención médica. Pues fíjate que yo creo que cualquiera, cuando uno está enfermo, cuando algo no está sucediendo bien en tu cuerpo, cuando necesitan hacerte, quitarte, pues cualquier detalle es muy significativo. Quizá uno de los más, en mi experiencia, es que me llamen por mi nombre, no como un paciente o simplemente no se dirijan a ti por el nombre. Muchas veces es, buenas noches, vengo a cambiarle esto, buenos días, necesitamos medirle esto, hombre, o solamente por el apellido. Y yo creo que es mucho más significativo el nombre que los apellidos. Otro detalle que en mi experiencia ha sido muy importante, yo sé que por protocolo a veces los médicos, las enfermeras, el personal en general, tiene que cerciorarse de que uno como paciente esté entendiendo los procedimientos que le van a hacer o las medicinas que debe de tomarse. Pero a nosotros como pacientes nos interesa a veces entender bien algunas cosas que no se nos están informando. Entonces, el que yo pueda como levantar la mano y decir, tengo una duda, o para qué sirve esto, o cuándo va a venir el doctor, y sentir esa empatía de la otra persona que de verdad me está escuchando y quiere dar una respuesta, me parece que es un detalle importantísimo, que no solo se den el tiempo de comunicar, de escuchar. Ok, claro, sí, me imagino. O sea, que además te expliquen lo que viene, ¿no? Los procedimientos, los pasos que vienen en un lenguaje además comprensible para ti, que no sea un lenguaje ajeno, técnico, médico, especializado, ¿no? Tanto que te escuchen a ti como que te hablen, ¿no? Que te sientas visto, pues, por el personal. Me imagino eso hace también esa diferencia. Totalmente, que se pongan en los zapatos de uno.
Muchas veces los procedimientos son invasivos o son vergonzosos o son dolorosos. Entonces, cuando explicando a detalle qué es lo que va a pasar como a futuro y te dan calma y te dan seguridad, creo que es un detalle súper importante. Claro, como dices, eso baja pues el nivel de incertidumbre, ¿no? Y de inseguridad, porque uno se siente así en un ambiente eh, que puede llegar a sentirse frío y hostil a veces. Y uno puede, y los pacientes por lo general llegan con miedo, con ansiedad, con dudas. Entonces, esta comunicación, como dices, más cercana y empática, ayuda mucho. Esencial. Ok, ok. Y fíjate que sí, muchas veces el personal médico y las enfermeras llegan a tener un trato distante porque ya están cansados. O sea, se está dando mucho y se dio a lo largo de la pandemia el burnout. Eh, y justo ese burnout hace que se pierda la actitud compasiva hacia los pacientes, que tengan menos paciencia también, etcétera. Y en Plaintree buscamos justamente que se cuide al personal médico y a las enfermeras en estos sentidos, que tengan sus espacios de descanso, de restauración, de esparcimiento, apoyo psicológico y emocional, incluso que se les da formación para tener esta comunicación empática con el paciente. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que es importante? No, bueno, importantísimo. Me parece fabuloso porque visto desde ahorita que me encuentro con salud, afortunadamente, el que la otra persona que da un servicio a alguien que no cuenta al 100% con su salud, si se encuentra bien, estoy seguro que le dará la mejor atención a quien no se encuentra bien, pero difícilmente alguien que está mal va a poder ayudar a que esté bien alguien que también se encuentra mal. Entonces, sí, y entiendo, una persona que esté sangre todos los días, dolor todo el día, que alguien exclame por dolor, y pues, no debe de ser algo agradable, pero tampoco lo es para la persona que está del otro lado enfermo, sufriendo la enfermedad o el dolor o lo que le aqueje. Entonces, para poder ayudar a cumplir la misión de un hospital, que es dar salud, bienestar al que no la tiene, pues yo creo que lo más importante es su personal. Ellos son los primeros que tienen que estar bien en todo sentido. Entonces me parece genial, fabulosa. Ay, qué bueno que lo dices, porque sí, parte de nuestra filosofía es eso, cuidar de los cuidadores, para que los cuidadores puedan cumplir mejor su misión y realmente vivir su vocación de servicio, ¿no? Y dar lo mejor de sí mismos. Justo. Ujú. Oye, ¿y te ha tocado alguna vez que un médico o una enfermera haya hecho algo extra por ti, algo que superara tus expectativas, para convertirlo en una experiencia memorable para ti? Pues así de rápido me vienen a la cabeza dos momentos diferentes en diferentes enfermedades o acontecimientos. Uno quizá un poco gracioso, pero donde creo que se puede ver también la parte humana. Eh, yo tuve un cólico renal y estaba solo, entonces como programa de televisión tuve que llamarle a una ambulancia. La ambulancia llegó y el cólico me empezó a producir náuseas. Entonces, además de las náuseas, tenía muchísimo dolor. Cuando llegó la ambulancia, pues me subieron a la camilla como película y me iban a empezar a llevar ya al hospital. Me canalizaron ahí y por arte de magia, pues el dolor desapareció y, y las náuseas también. Entonces todavía no me canalizaban ni me habían hecho mayor cosa y yo ya no sentía dolor. Entonces me salió el lado bromista que tengo y empecé a decirles que tenía muchas ganas de volver el estómago. Y entonces los médicos, los paramédicos que iban ahí, rápido se alistaron para sacar algo y pues que yo no fuera ni a mancharme, ni a manchar la ambulancia, ni, o sea, hacer todo lo que les correspondía. Y ya cuando estaban listos, yo los señalé y tuve una sonrisa con ellos
Y les dije, ya ven, se la creen, se la creen. Entonces los espanté. Y ya, el dolor me había desaparecido porque la piedra que tenía atorada, yo creo que se había movido y ya no tuve dolor. Y ya, entonces el recorrido hasta el final, perdón, el recorrido hasta el hospital fue sin mayor dolor, sin mayor atención, pero me iban cuidando. Y a la hora que llegamos al hospital, a urgencia, y empezaron a bajar la camilla, pues la ambulancia es muy alta, muy aparatosa, empiezan a bajar la camilla y yo me agarré porque sentí como miedo de poderme caer, aunque realmente pues iba muy bien. Y entonces uno de ellos, eh, en, en coordinación con uno de sus compañeros, hizo una gesticulación y exclamó como, se va a caer, se va a caer. Entonces yo me agarré muy rápido y el otro vio a su compañero y no, se rieron de mí y dijeron, ay, se la creyó, se la creyó. O sea, me regresaron la broma. Y regresar a la broma. Y no Ajá. hay necesidad de hacerlo, pero creo que fue un detalle que lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien y me pareció muy agradable porque el momento más doloroso o más difícil cuando uno tiene un cólico renal es justamente el dolor tan intenso y las náuseas. Y ellos hicieron el traslado y el dolor y toda esta parte muy, muy agradable. Lo recuerdo muy bien. Y otro detalle no fue chistoso, pero lo recuerdo muy bien, fue que en otra ocasión también de cólicos renales, me estaba ya en el quirófano y pues ya iban a empezar el procedimiento, el doctor me avisó que ya iba a empezar a quedarme dormido, entonces lo que hice fue persinarme porque la verdad es que uno confía y delega todo su ser en una serie de personas que nunca ha visto. Entonces, yo no sé si voy a despertar o no voy a despertar de esa anestesia. Y bueno, soy una persona creyente. Antes de quedar dormido, me persiné. Y yo creo que una de las asistentes de los doctores se percató, pues que sí tenía cierto temor, cierta incertidumbre, y vio que me persiné y por atrás llegó y me puso sus manos en mis hombros, me tomó con fuerza y me dijo, quédese tranquilo, nosotros vamos a cuidar de usted. Entonces, entre la persinada y el que una persona pudiera ver solamente sus ojos, porque traía entre la cofia y el cubrebocas, solamente podía ver sus ojos. Y los vi además de espalda. Pero el que me tomara con fuerza de los hombros, como transmitiéndome, de verdad te vamos a cuidar, no tienes de qué preocuparte, pues la verdad me dio mucha seguridad el quedarme dormido, ¿no? Entonces son dos detalles que recuerdo muy bien. Claro, me imagino el poder sanador a veces que tienen las palabras, ¿no? Las palabras que nos pueden decir, las palabras indicadas en el momento justo, eh, sin duda también hacen una diferencia. Y como dices, te infundieron esa confianza que tanto necesitabas en esos momentos, porque efectivamente tu vida está en las manos de otras personas que no Sí, conoces. así es. Y también ese evento del sentido del humor, pues yo creo ayudó a quitarle la seriedad y la gravedad a todo y se vuelve un momento de complicidad entre seres humanos. Correcto, Mm, correcto. sí. ¿Y alguna experiencia quizás memorable, pero en sentido negativo? Porque esas luego son las que más recordamos a veces, lamentablemente, en los eventos de salud. Sí, 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 tienes toda la razón. Uno se esfuerza mucho por hacer las cosas bien y le salen muy bien, de 10, 9 salieron bien, pero la décima no salió tan bien y esa es la que comúnmente uno recuerda, sí, ahí tenemos todos que cambiar. Pues bueno, fíjate que para una de las mismas operaciones que me han operado de cálculos varias veces, y consiste básicamente en dos episodios o dos momentos. Uno, cuando viene el cólico renal, que es de manera súbita, inesperada, y tienen que sacar un procedimiento, y la otra donde tienen que retirar el catéter que en la primera intervención dejaron. Y esto es después de 3 semanas, 4 semanas. Entonces, en la segunda, como no es súbito, no hay dolor, yo programo esa intervención. Entonces,
a la hora de ir a la recepción del hotel o a la parte de, no recepción, perdón, a la parte de admisiones, pues hay que llenar N cantidad de papeles, de formularios, que a veces llega a ser, la verdad, tedioso, pero recuerdo muy bien que me preguntaron mi religión, como que hicieron mucho énfasis en la parte religiosa. Y bien, si yo soy una persona creyente, quizá no soy tan practicante. Entonces, bueno, pues dije que era católico y ya. Entonces me asignaron mi habitación y me hicieron el procedimiento, pero después del procedimiento sí queda uno entre anestesiado, lastimado, en fin. Y de pronto se aparecieron dos personas a, pues a visitarme y me dijeron, se presentaron, pero que venían a darme la comunión y que para darme la comunión iba a haber una paraliturgia o algo así. Eh, la verdad es que yo no me encontraba en el mejor momento para, no para escuchar hablar de Dios, porque no tiene que ver con Dios, sino más bien tiene que ver con el momento físico en el que yo me encontraba para recibir a personas que nunca he visto y que me van a dar la comunión que no he pedido, solo porque en un formulario yo puse que mi religión era católica. Entonces esa parte la sentí un tanto invasiva, un tanto inoportuna. Ok, Y fíjate, es muy importante esto que estás diciendo, porque en Plaintree justo también buscamos respetar no solo las creencias religiosas de cada quien y los rituales que ellos hagan o lo que necesiten, también como un complemento para su salud, ¿no? Habrá quienes sí practican ciertas cosas porque en esos momentos les da también su fe, ¿no? Puede ser un recurso para ellos en esos momentos. Entonces, el hecho de que se tome en cuenta y te estén preguntando cuál es tu religión, creo que por ese lado está padre, pero quizás esto que dices que fue inoportuno, fue invasivo, justo en Plaintree también buscamos adaptarnos a las preferencias del paciente. Entonces, el paciente tiene la oportunidad de decir, yo quiero comer a tal hora, ¿no? Tráiganme desayuno, comida y cena a tal hora y incluso seleccionar dentro del menú cuáles son tus platillos favoritos o qué es lo que a ti te cae bien y te hace sentir mejor. Así como decidir los horarios para las visitas o si quieres recibir visitas o no, ¿no? Quizás eso también hace una diferencia con esto que nos estás contando. totalmente, y bueno, ahora que comentas la parte de la comida y que lo respeten, ¿no? Como experiencia memorable, no tan bonita. La última vez que estuve en un hospital, recuerdo, no, por cierto, eso sería también un muy buen consejo, cambiar el sonido de los elevadores, de los teléfonos, porque cuando uno está enfermo, obviamente el mínimo ruido molesta. Pero sonaba el teléfono y cada vez que yo contestaba me preguntaban que qué iba a querer de desayunar. Ok, bueno, y de una vez aprovechaban para preguntarme qué quería yo de comer y de cenar, aprovechando la llamada. Y uno está entre 2, 3, 4 días, dependiendo del padecimiento, comúnmente. Entonces, estas llamadas eran recurrentes durante estos 2 o 3 días. Y ya después de todo el procedimiento y cuando ya me encontraba afortunadamente bastante bien, pues lo que más tenía, siendo de honesto, era hambre. Y además ya no tenía restricción de dieta. Bueno, vamos, sí tenía una dieta muy clara, pero ya podía comer. No es como cuando te van a operar que no puedes tomar ni agua. No, aquí yo ya tenía que comer lo indicado. Pero me llaman, me preguntan dentro de varias opciones qué me gustaría comer, que si queso panela, que si una pechuga a la plancha, que si verduras cocidas. Y entonces yo me creaba en mi cabeza toda una idea de qué voy a comer. Y no llega, y no llega, y no llega, y pues uno siente hambre y necesidad de comer. Y además, como la dieta es con ciertas restricciones, pues uno se imagina lo que va a comer y se lo saborea. Pero si no llega, pues no está nada padre. Entonces hay que hablar pues con alguien por teléfono para que por favor suban la comida y no llega. Y ya cuando llega, o llegó fría o no llegó lo que yo había pedido, sino lo que me mandaron. Entonces esos detalles definitivamente
sí creo que marquen una diferencia, una manera de estar y de estar bien dentro de los hospitales. Ok, claro. Que llegue la comida a tiempo, calientita, y qué mejor que sea además lo que pudiste elegir, ¿no? Ajá. Fíjate que otra cosa importante para Plaintree es que el paciente, sabemos que el paciente sabe mejor de sí mismo y de su condición que nadie, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta dentro de su propio plan de tratamiento, porque hay veces que los médicos simplemente dan una serie de instrucciones, se hace todo esto de manera más paternalista y vertical, así yo te digo a ti y tú pasivamente recibes todas estas instrucciones. En Plaintree se trata de que sea un trabajo colaborativo, donde tú puedas participar y donde incluso se te dé toda una formación e instrucción acerca de tu condición, cómo puedes vivir mejor con ella, eh, cómo deben de ser tus cuidados una vez que te den de alta, para que seas lo más autónomo posible e incluso para evitar readmisiones innecesarias, ¿no? Que quizás por un descuido, por falta de información, chin, ya me pasó esto y tengo que ir corriendo de nuevo a urgencias. Entonces, ¿qué tanto tú sientes que has recibido ese tipo como de formación? Y porque en este caso, la condición que nos compartes como que ha sido repetitiva, ¿no? O crónica. Entonces, ¿qué tanto sientes que se te ha capacitado, digamos, para eso, para Sí, que... crónico no ha sido, ha sido repetitiva, desafortunadamente, pero es que lo has dicho ya tú, es cuando yo he estado en el hospital, he recibido mucha más información, mucha más orientación, e incluso podría decirte que he aprendido más de las enfermeras Ujú. que de mi propio médico. Mi médico, ahora entiendo y hace toda la lógica, la frase de visita de doctor, ¿no? O sea, de rapidito, porque llega y va a lo suyo, te pregunta lo que él cree que debes de saber, pero no da chance a que uno le pregunte sus dudas o le explique con mayor detenimiento. Tú lo decías, nadie mejor que uno sabe qué está sintiendo, cómo lo está sintiendo. Quizá el médico, sí, por supuesto que es una persona muy estudiada, tiene muy buena preparación, tiene mucha experiencia, no es casualidad que de pronto uno le confíe su vida y su salud en el quirófano. Pero quizá por tener tantos pacientes y hacerlo, pues quizá constantemente durante el día, me refiero a un procedimiento quirúrgico, olvidan que el que lo está haciendo por primera vez es el paciente. Claro. Entonces, eh, insisto, el que nos informen, el que nos digan, te va a pasar esto, puedes llegar a sentir esto, pero con tiempo, con calma, asegurándose que de verdad lo estemos entendiendo, que haya un espacio para las dudas. Eso yo lo he recibido mucho más del equipo de enfermeras, de camilleros, y entiendes, Ujú. desgraciadamente a veces del propio médico. Ok, claro. Sí, sí suele suceder que sí, definitivamente los cuidadores principales es el equipo de enfermería, ¿no? Son quienes muchas veces están más cerca del paciente y ayudan en todos esos momentos. Se nos está yendo muy rápido el tiempo, Luis Miguel. Quisiera nada más preguntarte una última cosa. Sí, ¿Tú en qué te basarías para poder recomendar un hospital? pues básicamente creo que en una cosa, que sería el equipo médico que tenga con el que cuente el hospital. Pero por equipo médico me refiero al equipo médico, a las máquinas que tengan, las más sofisticadas, las más modernas, las más precisas, que arrojen información muy puntual para poder corregir el problema de salud que se tenga. Creo que eso hoy con la vanguardia que se tiene, creo que es pieza fundamental el equipo tecnológico que se cuenta.
pero también el equipo humano, el equipo médico. Y por equipo médico me refiero al camillero, a la enfermera, a la persona que hace el aseo en la recámara, a todos los ayudantes dentro de un quirófano, dentro de la sala de recuperación, porque uno va al hospital, de verdad que creo que en la mayoría de las ocasiones, no tanto porque quiera, sino porque lo necesita. Busca salud, busca curarse, busca que alguien lo cuide. Pero muy, muy importante, Mariana, es la manera en cómo vayan a cuidar al paciente. Entonces, muchos hospitales pueden dar el servicio de brindar salud o llevarles nuevamente salud a las personas que están enfermas. Pero el cómo lo hagan, creo que puede marcar una diferencia. La manera en cómo cuiden al paciente, que de verdad sienta cada doctor, cada enfermera, cada camillero, cómo me sentiría y cómo me sentiría yo, cómo me gustaría que me trataran, que me explicaran, que me dijeran, que me tornaran, si yo estuviera en esa camilla, si yo tuviera que pasarme a la camilla del quirófano, si tuviera que vomité o tuve un accidente y me tuvieran que cambiar la ropa, cómo me gustaría que me trataran. Yo creo que eso sería como cuando yo he estado en uno de esos hospitales y me han dado eso, sería el punto más importante para poder recomendar a alguien que se atienda en un determinado hospital y no en otro. Valiosísimo lo que nos acabas de decir, Luis Miguel. De verdad, muchísimas gracias porque refuerzas el para qué de Plaintree también, de que tenemos esta misión de humanizar la atención en los hospitales, en los centros de salud, justamente recordarle al equipo humano que trabaja ahí lo que es ponerse en el lugar del paciente, lo que acabas de decir justamente, ¿no? Para poder ofrecer ese trato digno, humano y, bueno, memorable, ¿no? En un sentido positivo, para que en el caso que alguien tenga que regresar, pues se sienta en casa en ese lugar, digamos. Correcto. Que su experiencia, lejos de ser algo traumático y algo feo por lo que se está pasando, pueda ser lo más llevadera o lo más buena posible. Sí, de acuerdo. Exactamente. Pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer estar aquí contigo, escuchándote y compartir estos momentos. Y nos va a encantar volver a tenerte por aquí en un futuro próximo. No, muchas gracias a ti, Mariana. Pues cuando se necesite, con muchísimo gusto. Ok, cuídate mucho. Ojalá no tengas que estar hospitalizado próximamente de nuevo. Ojalá. Muchas gracias, Mariana. A ti también, Luis Miguel. Cuídate mucho. Estés muy bien. Bye bye.